El día de hoy estamos nada más y nada menos con Miguel Alvarado, uno de los autores de este libro que se llama La guerra que nos oculta. Te agradecemos el que hayas podido venir. También está con nosotros el doctor Fermín Carreño, un investigador destacado de la Universidad Autónoma del Estado de México, a quien también le agradecemos la presencia, y vamos a charlar un poquito acerca de lo que hay dentro de este libro y detrás del libro también. ¿Por qué este tema en especial? Bueno, ¿por qué? Porque creo que es el tema que generacionalmente a nosotros nos define. En el 68, bueno, pues todos conocemos la historia de Tlatelolco, pero la siguiente generación, que es la nuestra, entre los 30 y 40 años, nosotros creemos sentimos, yo me reflejo en Ayotzinapa, que esa es la historia que define a México, en el que vivimos, a México como el país que padecemos, ¿no? Y es muy importante porque Ayotzinapa es precisamente una pequeña muestra nada más de lo que la violencia de Estado, ¿no?, generalizada ahora con el narcotráfico, metido en todas las instancias públicas, ¿no?, y otro tipo de acciones como la depredación de los recursos naturales que México padece desde hace mucho tiempo, pero que ahora se ha hecho más patente, más visible desde las concesiones, ¿no?, que se han otorgado desde el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón. Desde ese entonces tenemos cerca de 25,000 concesiones mineras que lo único que están generando en México es una serie de genocidios que están determinando nuestra geografía, pero también nuestro tejido social. Entonces, ¿por qué Ayotzinapa? Bueno, pues porque en Ayotzinapa confluye todo eso, confluye el narcotráfico, confluye la mala política, la política que uno de nuestros autores, Félix Santana, la denomina como necropolítica. Confluyen los intereses de las mineras canadienses, sobre todo, que extraen oro, titanio y uranio en la región de Guerrero, ¿no? Pero también confluye la resistencia, ¿no?, la resistencia de los pueblos afectados, de las sociedades afectadas, de los grupos afectados por esas actividades, que presenta precisamente esa parte que en las televisiones, en los medios progubernamentales hacen pasar como delincuentes, cuando en realidad son organizaciones y personas masacradas, ¿no?, desde los intereses económicos que los distintos niveles de gobierno y las instancias que ya mencionamos tienen, ¿sí? Ayotzinapa es el símbolo de esa resistencia, pero también es un lugar desde donde se gesta, ¿no?, se organiza, se planea, yo no puedo llamar insurgencia, pero tiene casi la pinta de guerrilla, ¿no?, de resistencia contra esas actividades. Después, bueno, esto tiene que ver obviamente con algo que, por un lado, el gobierno trata de que se olvide. Este libro viene a hacer un poco todo lo contrario en este tema. ¿Qué dificultades encontraron en el camino para lograr este libro? Porque, digamos, no es un libro con un tema común y cualquiera, sino que lleva ciertas implicaciones, ¿no? Y incluso qué tanto de lo que ustedes encontraron coincide o no coincide con las versiones que oficialmente pues se ponen como verdaderas. Claro. Bueno, la primera dificultad que encontramos fue nuestra propia ignorancia, ¿no?, acerca del tema. Nosotros, como todos o casi todos al principio de Ayotzinapa, pensábamos que el narcotráfico, los narcotraficantes Guerreros Unidos, los Rojos, eran los gestores de toda la tragedia que ya conocemos: los 43 levantados, los 6 muertos, el chico desollado, Julio César Mondragón Fontes, estudiante de química normal, pero originario de Tenancingo, aquí en el Estado de México. Nosotros pensábamos que teníamos esa versión y que, si bien lo que buscábamos en ese momento era, primero, una explicación sobre por qué a Julio César Mondragón Fontes lo habían desollado en vida, ¿sí?, y después encontrar o vislumbrar el paradero de los 43 desaparecidos,
nos encontramos con que no era el narcotráfico el único participante en estos levantamientos de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014. En realidad todavía se trata de una serie de maquinaciones que realizan las empresas extractoras de recursos naturales, de oro en el caso de Ayotzinapa, de Guerrero. Tenemos bien identificados tres minas o tres compañías mineras. Uno es Tecominco, otro es la Goldcorp y otra es Blackfire Exploration. El Goldcorp, por ejemplo, es la segunda minera más importante del mundo, solo detrás de la Barrick Gold. En estas mineras participan intereses extranjeros, evidentemente, pero hay apellidos, por ejemplo, como los Bush, ¿no? Como los Clinton, como Trump, que participan como dueños accionistas de este tipo de empresas, y que, por ejemplo, para México, yo quisiera poner un ejemplo, hay una región que se llama Mezcal, ¿no? Que se encuentra entre Chilpancingo, igual de Chilpancingo, ¿no? A la mitad, ¿no? Hay una serie de montañas que ustedes incluso los podemos ver cuando viajamos de Acapulco, ¿no? Por la carretera federal. Ahora, si ustedes voltean en ese punto intermedio que yo les digo, no hay pierde. Primero, ¿cuál es la primera señal? Están los soldados. Segundo punto, los cerros ya se encuentran socavados, parece como que estuvieran mordidos, porque las extractoras, nosotros pensamos que las minas son como las de antes, que tienen túneles. Ahora no, ahora las minas o las mineras practican una técnica que se llama de cielo abierto, open pit, que significa nada más y nada menos que la trituración de la tierra, ¿no? Yo les quiero dar un dato: para obtener 1 gramo de oro se necesita triturar 1 tonelada de tierra, ¿no? Eso significa que necesitan ingentes extensiones de tierra para obtener una ganancia redituable y justificable para el tamaño de la inversión. Pero ¿de qué tamaño es la inversión? Bueno, yo les quiero decir, por ejemplo, que en Los Filos, que es una de las minas más importantes de América Latina, que se encuentra en el poblado de Carrizalillo, se encontró un yacimiento de 60 millones de toneladas de oro, ¿no? ¿Qué significan 60 millones de toneladas de oro? Nosotros no tenemos muy claro, pero podemos multiplicar primero esa cantidad por 23.100 pesos, ¿no? O sea, transformarla primero a onzas y después cada onza multiplicarla por 23.100 pesos, que es lo que cuesta una onza una moneda de oro en el Banco de México, y obtener una cifra que más o menos abarca la parte de la. Yo no sé si sea capaz de leerla, pero esa es la cifra que solamente de una sola mina se puede extraer, ¿no? En México hay un montón de empréstitos, de empresas que hacen esas extracciones, ¿no? Pero solamente de 8 minas que podemos localizar muy claramente en Guerrero, obtenemos una cifra, como te digo, de ese tamaño, ¿no? Entonces, si esos son los intereses que tienen las mineras, entonces el narcotráfico y lo que genera el narcotráfico realmente palidece, ¿no? Ante eso. Pero ¿qué pasa? Cuando por ejemplo, en Guerrero llegan las mineras a extraer, ¿no? Se encuentran precisamente con un territorio plagado de plantíos de amapola, de marihuana, de un montón de cosas, heroína, y ellos, los canadienses, ocupan las tierras que los narcotraficantes usaban para sembrar. Los narcotraficantes van y reclaman y les dicen: oye, pues qué onda, estás usando tierras que no te pertenecen. Y las mineras, tal es el poder de las mineras, que logran sentar a los narcotraficantes junto con los representantes militares y hacer un pacto, ¿no? Si los narcos no le entran, ¿no?, a trabajar para las mineras, desalojando pueblos, causando muertes, genocidios, etc., entonces los soldados los exterminan, ¿sí? Ese es el nuevo papel de los narcotraficantes en los lugares en donde hay algo que sacar.
Y eso coincide, o sea, si nosotros volteamos al norte, a la cuenca de Burgos, Tamaulipas, Nuevo León, encontramos a los Zetas, ¿no? Si vamos a Michoacán, encontramos las masacres de Tamaulipas, etc. Y extracciones de hierro, ¿no? La familia michoacana, los templarios y después algunas autodefensas ahí con una historia un poco confusa en ese sentido, ¿no? Si volteamos a Chiapas, titanio. Si volteamos a Oaxaca, también oro, plata, titanio. Y si volteamos a Guerrero, pues tenemos a los Guerreros Unidos, tenemos a los Rojos y más de 50 cárteles, ¿no? O escisiones del cártel de los Beltrán Leiva, que se dedican ahora a eso. Eso no significa que hayan dejado de traficar, ¿no? No significa tampoco que hayan dejado de secuestrar, hayan dejado de hacer lo que estaban haciendo, solamente es un negocio más, ¿sí? Entonces quiere decir que esta historia no es tan simple, no es tan simple, ¿no? Ni se reduce solamente a jóvenes que decidieron hacer una manifestación en contra del gobierno y que la historia pues, podemos resumirla nada más ahí, tiene más implicaciones. No sé también acá si el doctor Fermín ya leyó un poco más el libro. ¿Qué diferencias se encuentra entre la versión oficial y lo que ha leído en el libro? Lo que de ver el libro es cómo estos poderes institucionalizados se entretejieron para poder detener una protesta de jóvenes que evidentemente era pacífica. Y las condiciones han sido totalmente diferentes, así como los hicieron aparecer al principio que eran guerrilleros, estaban vinculados. Si estos jóvenes, ustedes imaginen, si estos jóvenes hubieran estado armados en ese momento, no hubiera habido esos acontecimientos. Entonces, eran los jóvenes estudiantes que salieron a protestar. Por eso es importante el libro, porque sobre todo el caso del estudiante que degollaron, cuando uno va leyendo, dice, ¿por qué esa hazaña tan inaudita en un muchacho? ¿Por qué esa virulencia para poder acallarlos? Y genera, pues no solo dolor, también genera rebeldía. Y quienes nos hemos leído, los que estamos metidos en esto, sabemos que la muerte de estos muchachos es también en parte una muerte de nosotros, ¿no? de nuestros estudiantes, ¿no? Aunque no los tuvimos físicamente, pero los consideramos parte de nuestros alumnos, ¿no? Duele muy fuerte. Bueno, primero yo creo que deben conocer que este libro habla, básicamente la historia es sobre el normalista desollado en vida, Julio César Mondragón Fontes, su proceso, el proceso que días antes él vive en Ayotzinapa, también el proceso que vive cuando lo matan, pero también trata sobre el robo de su teléfono celular, un LG L9 que él había comprado el día 24 de septiembre, se lo había comprado uno de sus compañeros que también está desaparecido, a quien le apodan Charra. Ese teléfono celular lo usa Julio César Mondragón Fontes para comunicarse con su esposa, Marisa Mendoza, ella de vacaciones en ese momento en una comunidad de Tlaxcala. ¿Qué pasa con ese teléfono celular? Cuando uno tiene un aparato cualquiera de telefonía, genera una coordenada cuando uno lo usa para cualquier tipo de actividad, no nada más para llamadas, sino también cuando entra a internet, generas coordenadas que se registran en una sala de llamadas que las recopila la compañía en la que estamos nosotros inscritos. En este caso era Telcel, fue Telcel Dixa. Nosotros tuvimos acceso a la sala de llamadas de Julio César Mondragón Fontes y él encontramos que su teléfono celular tiene actividades, por lo menos 30 actividades después de muerto. Desde el día 27 de septiembre de 2014, que es la fecha en que él muere. Bueno, su teléfono celular sigue funcionando por lo menos hasta el 4 de abril del 2015. ¿Sí? Pero lo más importante de estas llamadas es que por lo menos 4 de ellas provienen desde dentro del campo militar número 1A en la Ciudad de México, en la colonia Lomas de Sotelo. ¿Sí?
Esto significa que hay algunas llamadas que están registradas a las 2 de la mañana, por ejemplo, o comunicaciones más bien. Alguien hace contacto con ese teléfono celular robado, ¿sí? Que no sabemos quién lo tiene, no sabemos quién lo robó, pero que sí sabemos quién o de dónde proviene esa comunicación. Y ese lugar de origen es el campo militar número 2 en México. ¿Sí? Y el tiempo de las llamadas viene registrado y, por ejemplo, no es algo que ya fueron 10 segundos de una llamada, sino que hubo conversaciones largas. No, eso no lo tenemos, pero lo que sí sabemos es que sí se hicieron porque están registradas en un documento que ni siquiera lo genera el gobierno de México, lo genera una empresa particular a la que se le solicita esa información y la empresa tiene que entregarla. Nosotros tenemos acceso a eso. ¿Sí? Pero también hay otras 4 llamadas o otras 4 comunicaciones que salen del CISEN, ¿no? Que nosotros sabemos que es pues, básicamente nuestro centro de espionaje mexicano, ¿no? Así es. Entonces, esas 8 llamadas que nosotros tenemos registradas como las más importantes nos indican la relación que hay entre la muerte y el asesinato de Julio César Mondragón Fontes, la participación del ejército mexicano, ¿no? en los hechos de Iguala, pero también en una investigación que el gobierno ha realizado como paralela, ¿no? a lo que dice que ha hecho de manera oficial. Pero entonces aquí está pues más delicado el asunto, ¿no? Porque con todos los sistemas de inteligencia que tenemos en México, en sus versiones oficiales no se logra establecer algo como lo que ustedes han puesto en este libro. No, y a pesar de que ellos también tienen la información, también el GIEI tuvo acceso a parte de la información, los expertos forenses también debieron tener acceso a esta información del teléfono celular de Julio César Mondragón Fontes. En realidad, en ningún lado se puede encontrar lo que tenemos nosotros, que es esa vinculación. Pero nosotros nos preguntábamos, bueno, entonces, ¿quién es Julio César Mondragón Fontes? Porque si un chico de 22 años tiene la capacidad de mover a todo un estado para poder ser investigado, entonces ese chico es alguien, ¿no? Representa algo para que todo esto haya sucedido, ¿no? Y encontramos que básicamente Julio César Mondragón Fontes pues era un activista, ¿no? Político que participaba en reuniones de grupos precisamente opuestos a todos los megaproyectos mineros, al narcotráfico, a la explotación del agua, ¿sí? en Guerrero, ¿no? Y que estaban aglutinados desde el 2012, por lo menos desde el 2012, en una organización llamada Movimiento Popular Guerrerense, ¿sí? Que de pronto empezó a crecer de manera exponencial y un buen día, en 2014, se encontraron ellos mismos con que ya tenían participación de, por ejemplo, los autodefensas de Mireles, los autodefensas de Néstor Salgado de Milamá en Guerrero, tenían participación de los opositores mineros desde Sonora, ¿no? De algunos sobrevivientes en la cuenca de Burgos, también tenían participación de las decisiones que todavía hay del ERP y del EPR en la montaña, de la región de la montaña en Guerrero, y de un montón de opositores afectados, ¿no? de cosas que suceden allá, ¿no? Luchadores antimineros, les digo, contra el agua, también afectados por las desapariciones, ¿no? Los familiares mismos, ellos participan en eso, y también se encuentran con que también ya se puede, ellos están gestando ya una organización estructurada, ¿sí? Para en primera oponerse a las 11 reformas de financiamiento de la Federación, pero también responder de otra forma, ¿no? Y esa forma es la forma armada, ¿sí? Estaban fortaleciéndose. Sí. Entonces, a Julio César Mondragón se le identifica. ¿Quiénes lo identifican? Los que participan ahí, ¿no? A los que nosotros entrevistamos y tuvimos también acceso a sus testimonios, y los mismos estudiantes de Ayotzinapa lo identifican como uno de los activistas más importantes, ¿no? No solo de Ayotzinapa, sino de... O sea, que no fue el primero que agarró de la Federación, no. Había un mensaje de alguna manera. Primero había seguimiento, y segundo, cuando a Julio César Mondragón lo agarran, lo levanta el comando aquel que lo masacró, deja deliberadamente ese mensaje en su rostro sin piel, ¿no?
y este mensaje, pues nosotros lo tenemos muy claro, es esto les pasa, ¿no? En ese momento, cuando Julio César Mondragón Fontes lo encuentran en la mañana del 27 de septiembre a las 9:55 de la mañana, el MPG se desintegra prácticamente, esa organización se desintegra, ¿no? O por lo menos pierde tanta fuerza como para decir que ya no existe. Y entonces la muerte de Julio César Mondragón, el levantamiento de los 43 normalistas y el asesinato de los otros 2 chicos, ¿no? Eso calma las cosas, pero solamente a nivel de las organizaciones sociales, porque el narcotráfico y sus asesinatos continúan, porque la minería y sus genocidios continúan, porque las actuaciones del gobierno federal y estatal continúan, los municipales, etc. Entonces solamente tuvo esa función. Iguala es eso, ¿no? Es la desactivación absoluta de los movimientos sociales en el cinturón del oro, que así se le llama a esa región donde están las minas más importantes de aquel estado, desde aquel estado. Pero ahí es importante porque se ve esa conjunción de fuerzas, ¿no? entre el Estado con los grupos que están, digamos, fuera de la institucionalidad. En un sector donde hay una resistencia a este tipo de explotaciones, la minería a cielo abierto, la minería de tajo que se le llama, estas empresas mineras no la practican en sus países porque está prohibido. Lo más curioso de todo es que aquí en el país, aquí tienen carta abierta. ¿De quiénes? Pues de los gobiernos neoliberales, sea del periodo del PAR, son los que han abierto esto. Y el segundo elemento ahí que creo que hay que rescatar es que el hastío y el hartazgo de la gente, pues hay que recordar que Guerrero es una de las zonas más pobres del país, ¿no? Y curiosamente es donde la gente que estudiaba en la normal de Ayotzinapa ofrecía una alternativa de vida, no solamente a los hombres que inscribían, sino ofrecía una alternativa de vida, entre comillas, más digna para un amplio sector de la población que se incorporó a ese proceso. Y la resistencia o la organización perenne ya ha ido avanzando, pues porque no hay instituciones a las cuales el pueblo pueda acudir y se encuentre identificado, ¿no? Y encuentre soluciones. Entonces, cuando el Estado se cierra, avanza la organización. Y entonces, si el Estado reprime, y si matan, y si secuestran y desaparecen, pues tiene que haber una respuesta de otro orden. Aunque la intención sea lo contrario. O sea, porque estos grupos surgen como un mecanismo de defensa civil, ¿no? de exigir el cumplimiento de las leyes, ¿no? Ustedes están en un caso de la desaparición de los 2 dirigentes del EPR en Oaxaca, ¿no? en pleno apogeo de la lucha magisterial, pues de repente desaparecieron, ¿no? De un momento a otro. Solamente faltaron 5 minutos para que no se les volviera a ver. Y eso es porque esta gente también estaba incorporada a los procesos, digamos, de la lucha civil, ¿no? Porque más bien lo que ha aprendido es o lo que logra agrupar es esa lucha civil, que la propia represión, las injusticias, el surgimiento de grupos paramilitares y del propio narcotráfico, pues los llevaron a tener mecanismos de autodefensa. Y creo que esa es la parte interesante que se va mostrando, porque la otra es cómo desaparece la gente, pero sí se encuentran los celulares, ¿no? Pues decía que era un elemento importante, ¿no? O sea, todos tenemos o nuestros celulares tienen un expediente. En el momento que se pide saben exactamente dónde anduvimos. ¿Por qué? Porque eso genera 3 puntos importantes que nos dan las coordenadas en el mapa. Pues eso lo podemos mapear muy fácil, ¿no? Y entonces nos pueden decir dónde se movió. O sea, que es lo que sorprende es que la propia inteligencia militar y los grandes centros de inteligencia del país no hayan dado con que traía el celular, ¿no? Pues bueno, las cosas van saliendo y están en este libro que les recomendamos ampliamente. Me comentabas que ya se había terminado la primera edición. Eso, pues bueno, habla muy bien del libro. ¿Va a salir otra en qué fecha? Bueno, esperamos que salgan algunas reimpresiones. Yo espero que este mes esté la segunda reimpresión y bueno, como vaya funcionando van a salir más, pero nosotros tenemos una investigación alterna en este seguimiento de lo que pasa en Ayotzinapa y esa es una investigación que esperemos vamos a publicar a finales de año. Te agradezco mucho. Okay.
Y no se pierdan, este libro es muy importante para quien, en lugar de que quiera que le cuenten cuentos, vayan conociendo las versiones que se apegan más a la realidad. Continuamos con más en Prensa Universitaria Juan.